Un coto de seta siempre he oído, pero un coto de tomillo... Bueno, este es nuestro segundo sitio de estas semanas, o de estos días, que llevamos por aquí intentando recuperarnos de gripe, constipado, COVID, lo que sea. Bueno, COVID no, porque nos hicimos una prueba y no da. Pero bueno, nos ha estado sirviendo este segundo punto para no quemar el primero. Quemar el sitio, dejarse ver mucho, ¿no? Y eso, para bien o para mal, tanto lugareños como autoridades y demás, muchas veces responden mal. Solemos hacernos con varios puntos, explorando la zona, y que para nosotros tengan esos requisitos: estar tranquilos, no molestar, que no nos molesten, y aparte de que tampoco nosotros estemos en un lugar donde esté prohibido, donde haya restricciones o donde haya, bueno, pues cualquier normativa que impida que un vehículo esté ahí aparcado. En este caso estamos en un camino público. La cosa está bastante difícil, la verdad. Para ser nómada y tener esta vida, no... está todo en contra, tanto las normativas como pues la propia sociedad con prejuicios. Es difícil. Pues este es nuestro primer sitio, la verdad, donde estamos súper a gusto. Estamos como en una rambla llena de eucaliptus. Desde luego aquí, si vienen unas lluvias torrenciales, no sería el mejor sitio. Tenemos un amiguete, un vecino, que el otro día le pegó un susto a Esther. Es un zorro y la verdad es que por la noche, así pegado a las piti, como estaba, tienen una especie de... no sé cómo se llama bien, no sé, es como un ladrido que hacen, pero es bastante desagradable. Si no lo conoces, te puede asustar así en la noche. Buscarlo, porque no creo que venga aquí para hacernos una demostración. No tenemos tanta confianza. Vamos para adentro, que aquí empieza ya a hacer fresco. Se nota, ¿no? Fijaros, hemos encontrado un sitio precioso. Es una pena que está un poquito lleno de basura alrededor. De hecho, hay carteles indicando que no se tire más basura, pero para nosotros nos ha parecido, así de lejos por la carretera, como un oasis. Le llaman Pozo de las Maravillas. Vamos a ver qué hay aquí, porque tiene que haber alguna fuente o manantial o algo así. Por lo menos está indicado en el mapa. La cancelaza está abierta. Esta es para los peatones. Sí. Oh, qué chulo. ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! ¡Mira qué caño! ¡Mira qué caño! Pero bueno, esto es como una especie de alberca. Ahí va, donde cae el chorro aquel y lo llena. Pero mira, y ahí abajo, ¿qué es eso? No sé. Como mejillones chiquitinos. Son caracolillos o algo así. Caracolillos, sí. Qué bonito, un rincón. Espera, allí que está escrito agua no potable. Fíjate, es como un oasis, sí que está totalmente vallado la alberca, pero lo tienen que usarlo para riego o incluso para beber. Joder, la verdad es que la basura aquí es verdad que está por todos lados. ¿Qué es esto? Mira qué agua más transparente. Mira de por ahí. A ver si lo puedo sacar bien. Sí, es una especie de canal, como acequia, canal, viene el agua. Aquí hay un buen pozo, como para... sí, para meter ahí garrafas y tal. Y ya después se va por allí y desemboca... ¿Pasa por allí? Sí, pasa por aquí y desemboca en la acequia esta. El agua está transparente. Aquí hay como una compuerta
pues para derivar el agua. O sea que sí se debe de usar esto para regadío, para algo así. Claro. Hay un papel ahí dentro, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Debe de venir de ahí, de la sierra esta de Filabres. Debe caer totalmente canalizada y subterránea. Y fíjate la palmera, la sombra que da más bonita. Sí, sí, lo más difícil es eso, es ver agua en mitad del desierto. Agua en mitad de los desiertos, por eso parece un oasis. Es que me da la sensación de oasis totalmente. Muy curioso, ¿eh? Sí, porque cuando hay agua por todos sitios, pues dices, hay arroyos, Pero aquí no hay mucha agua. Aquí además se canaliza, se mete dentro, se va por las ramblas y llueve muy poco. Ahora, la pena es la basura que hay. Es increíble todo lo que hay aquí tirado. Cristales, latas, botes, garrafas. No sé, yo es que no lo entiendo. O sea, la gente que hace, viene aquí, coge agua, pasa el día y deja todos sus restos y su basura. Es que, o sea, no sé, no me entra en la cabeza. Bueno, hemos decidido coger unos guantes, unas cuantas bolsas de basura y vamos a limpiar un poquito este sitio. Aunque creemos que no vaya a servir para mucho, pero como ha sido o está siendo nuestro hogar en estos días, en estas semanas, prácticamente nuestros puntos de pernocta y de dormir están muy cerca de aquí, pues bueno, lo que se llama pues limpiar nuestra casa, ¿no? Vamos a hacer eso. ¡Ole! Me ha salido, ¿eh? ¡Ole! La segunda. Bienvenidos al curso de horticultura de Quinitos Piti. Llevamos 2 semanas desde que nos fuimos de Ciudad Real con 2 almendros, prácticamente, que los hemos visto crecer desde que tenían 2 hojas, y un pino pequeño que también lo llevamos ahí. Y esto es de una locura que le ha dado un amigo nuestro por tener... Por dar vida o crear sí. vida. Bueno, la idea es dar vida y crear vida. El caso es que él tiene en su balcón como un semillero, sería un semillero en realidad. Entonces va plantando semillas de distintas clases y va cuidándoles hasta que pues abren y toma forma, toma vida, como dice él. Así que nos pidió, ya que nosotros viajamos mucho y andurreamos mucho por España, que por qué no nos llevábamos algunos pequeños ejemplares de arbolitos, pues para ver si crecían en otras partes de España. Como estamos en un desierto, bueno, no estamos como a mitad del desierto y la sierra, creemos que este sitio pues podría estar muy bien para que crecieran y se hicieran árboles grandes. Entonces, hemos elegido esta zona porque, primero, hay pinos, almendros, olivos, es monte mediterráneo y creo que le va a venir muy bien. Y justo en este área, que además tiene tubos de riego, pues lo vamos a poner aquí. Así que venga, sígueme, que vamos con el curso de horticultura. ¿Es horticultura?
Pues ya está, 3 arbolitos plantados. 3 arbolitos que crecieron en la casa de Leire. Esto su dueño y su dueña ya saben lo que significa. Ahora, vámonos. El otro día me estuve acordando de una frase que nos dijo un vecino. Nos dijo algo referente a bueno, que éramos autocaravanistas y que al fin y al cabo pues estábamos involucrados en ese mundo del caravaning. Le contesté que no era así. Nosotros no nos vemos como caravanistas, ni autocaravanistas, ni turistas, ni gente que le gusta este mundo de la autocaravana, de las caravanas, del bricolaje. Nosotros digamos que no estamos en ese movimiento, ¿no? Nunca hemos tenido autocaravana, ni sabíamos ni siquiera qué es lo que había detrás de todo este mundo del caravaning, del camper, de la van life y todo esto que nos hemos ido pues dando cuenta ahora, que llevamos 2 años y medio viviendo en esa casa con ruedas. Nosotros venimos de otro mundo que es más sencillo que lo que es la tienda de campaña en sí y una mochila, unas alforjas y una bici. Nosotros venimos de eso, venimos de vivir día a día y durante semanas tan solo con lo que cabe en una mochila o en una alforja. Y para nosotros la autocaravana era como una tienda de campaña y es como una tienda de campaña enorme y de lujo. Por tanto, creo que tenemos diferentes puntos de vista, diferentes referencias con la gente que le gusta la autocaravana y que le gusta la van life y tal. Hay muchísimos puntos en común, por supuesto, claro que sí, pero al fin y al cabo no es lo mismo coger la autocaravana o la camper o el coche tuneado para dormir en él durante un fin de semana o durante unas semanas, a que hagas de ese vehículo, de esos pocos metros cuadrados, tu casa. Porque no es que tengas que transformar el vehículo, no es que lo tengas que camperizar. Lo que tienes que camperizar es esto, porque al final mentalmente te transformas, es decir, transformas tu persona y sobre todo tu mentalidad para conseguir ese sueño. Para nosotros era vivir así, vivir al aire libre, naturaleza a ser posible máxima y estar en contacto con ella también al máximo. Y vivir con muy poco, con lo que pudiese caber en una mochila nosotros hemos vivido, así que lo que cabe en la Spiti pues para nosotros es más que suficiente. La reflexión de hoy y quizá del bitácora es llevarle la contraria a nuestro amigo, a nuestro vecino ilustre Faus. Faus, no te enfades.